Bueno, ¿traen sus Biblias? Saquen sus Biblias, por favor. De verdad que a mí uno de los libros que más me gusta es Romanos. Sí, es uno de los libros. Siempre digo que hay uno de los que más me gustan, ¿verdad? Pero la verdad cada uno tiene su que ver, pero a mí me encanta el libro de Romanos, de cómo lo expresa, de cómo el apóstol Pablo habla y cómo nos lleva de capítulo en capítulo y donde nos va introduciendo, ¿sí? Y en Romanos 8, esta va a ser la 13ª plática que vamos a estar viendo. Y si gustan acompañarme a Romanos 8, por favor. Si ya lo tienen. La semana pasada vimos del 1 en adelante al versículo, más o menos al versículo 13. Y quiero retrocederme un poquito desde el versículo 11, por favor. ¿Sí? Y vamos a leer. Y dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, yo te digo, subraya estos versículos, Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Ahora, vamos a leerlo otra vez. Y si hijos, fíjense bien, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y escuchen bien, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. ¿Sí? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo que presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es que es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino que por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación que gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Escuchen bien, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia,
lo aguardamos. Fíjense bien, ahí está la clave. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué es? La fe. Con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los ¿qué? Santos. ¿Sí? Y estas palabras a mí me encantan. Yo me acuerdo que cuando en la clase, nosotros en la clase, en el Instituto Bíblico, vimos este libro y a veces nos daban las clases por libros. Y teníamos la clase de Romanos. Y me acuerdo que cuando llegamos al versículo, aquí al capítulo 12, al 8, verso 12 en adelante, yo me acuerdo donde yo lo leí y yo me acuerdo donde yo tengo una Biblia, donde era de estudio para el instituto. Y fue de mis primeras Biblias donde eran de estudio y yo rayaba ahí de donde yo remarcaba, subrayaba y todo. Hoy por el tamaño no la uso del día a día, pero sigo rayando. Y en esa Biblia yo todavía hoy tengo donde yo le puse en mis páginas al principio, soy deudor. ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque somos deudores, ¿sí? Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sí? ¿Y qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? ¿Sí? Más, dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Amados, quiero decirte algo, y son buenas noticias. Esta es la clave de nuestras vidas. Esta es la clave como creyentes, donde tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nuestras vidas, sea que glorificado el Padre. ¿Sí? Porque a final de cuentas, todas las cosas son vanidad. ¿Sí? Y a mí me encanta esta palabra donde dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Y escucha bien, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Escúchame antes. Bien, no antes. ¿Sí? Antes vivíamos en temor. ¿Sí? En que no sabíamos si el día de que se acabara nuestra vida, no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos en quién podemos tener esperanza. ¿Sí? Pero quiero decirte algo. ¿Sí? Como hijos de Dios, no tenemos que vivir en temor. ¿Sí? Cristo es el que trae esperanza a nuestras vidas. Cristo es el que ha dado la fuerza a cada uno de nosotros para poder llevar. Es el poder de Dios que nos da para poder caminar en este mundo que sin temor, porque a final de cuentas, si le tenemos a Él, tenemos todo. ¿Sí? Porque dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Grábatelo bien. El vivir conforme a la carne, ¿qué? Yo le puse en mi Biblia ahí, igual a muerte. ¿Sí? Pero el vivir, ¿qué? En Dios, igual a ¿qué? A vida. ¿Cómo quieres vivir? ¿Sí? ¿Cómo quieres vivir? ¿En las vanidades de este mundo? ¿En las cosas de este mundo?
Dice, porque la creación fue sujeta ¿a qué? A vanidad. ¿Sí? Porque ahora sí que en el sentido, la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, ¿sí? Sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Sí? Ahora, ¿qué es vanidad? ¿Sí? Vanidad es vivir no buscando lo eterno. ¿Sí? Vanidad es vivir no buscando las cosas de nuestro Padre, ¿sí? Sino buscando ¿qué? Mis propios deseos. ¿Sí? Porque a final de cuentas ya no vivo yo, más que más Cristo vive en mí. ¿Sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y muchas veces, aún como creyentes, queremos vivir conforme a nuestros gustos, conforme a nuestros deseos, conforme a lo que yo quiero, conforme a esto, y nada más damos gusto a los placeres de esta vida. Sí. A mí me encantó la plática de Lucy de la semana pasada. ¿Sí? Porque saben una cosa, eso es la vida. Morir a nuestros placeres, a nuestros deseos, a las cosas muchas veces que nosotros anhelamos. ¿Sí? Yo recuerdo yo cuando llegué a Cristo, y yo se los comenté en unas reuniones pasadas, para mí el deporte era todo, es la realidad. La realidad es que yo podría descifrarlo si a mí me dijeran, ¿cómo tú defines la palabra deporte? ¿Sí? Yo podría decir que era desayunar, comer, cenar, dormir, pensar, soñar, el deporte. Y esa era mi vida. ¿Sí? La realidad es que mi sueño no había otra cosa más que tener logros. En mi mente no había otra cosa más que entrenar, más que mejorar, más que practicar. Yo recuerdo que cuando yo llego a Cristo, una de las cosas que Dios trata conmigo era acerca del alabarle. Y una cosa tan sencilla de levantar mis manos, una cosa tan sencilla donde estaba danzando en ese tiempo, donde cómo le adoraba a mi Padre. Y una de las cosas, ¿por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Y una de las cosas donde Él primeramente tocó y llegó a mi vida, porque a final de cuentas era mi Dios, el deporte. ¿Sí? Y donde cuando yo entendí que Él es mi Padre, y yo entendí esta parte donde ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mi vida cambió. Es donde me volteé y dije, pues está fácil. Si mi vida es de Él, yo hago las cosas de mi Padre. ¿Sí? ¿Pero qué era? No era tan sencillo como nada más hablarlo. Yo recuerdo en esa situación donde estaba alabando y yo estaba ahí como adorándole, pero pues yo en mi sentir, ¿no? ¿Sí? Y me acuerdo que lo primero que Dios me tocó fue y me dijo, así yo te di las piernas para correr y brincar. Así yo te di las manos para poder tirar o para poder pegar o para poder tirar un balón. Y saben que me encontré donde yo le dije, no, Dios. Y tuve que arrepentirme y decirle, perdóname. Y ese día fue la primera vez que levanté mis manos para adorarle. Ese día fue la primera vez que di 2 brinquitos para alabarle. ¿Y saben por qué? Porque me daba pena.
Me daba pena del qué dirán. Me daba pena el que iban a decir de mí. Me daba pena aún en el hecho de decir es que yo soy hombre. ¿Qué van a pensar? Sí. Y quiero decirte algo. Sí. Mi mente, mi corazón, nada más era guiado por vanidad. ¿Por el qué? Buscar no las cosas de Dios, sino las cosas terrenales para mi vida. Pero cuando Cristo viene a tu corazón, cambia tu vida. ¿Sí? Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Sí? Eclesiastés 1, versículo 1 al 8. Y estas palabras de Salomón me fascinan. Dice, palabras de predicador, hijo de David. Es del verso 1 al verso 8. Del rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron. Allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se saciará el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué dice? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? Aquí la palabra vanidad en el hebreo, me encanta esto donde dice que significa neblina. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han estado en una carretera donde hay mucha neblina o en algún lugar donde hay mucha neblina? ¿Alguien? Sí. ¿Y qué tal? Vas como diciendo, venga, da igual que haya adelante y le das. ¿Sí? O vas a tientas, vas viendo, vas lento, vas con el ojo así abierto y el otro también y casi por todos lados. Vas, a alguien le ha tocado, vas casi en el volante viendo, ¿sí? Y estando checando y viendo todo, que alguien no se te vaya a estampar. Prendes tus intermitentes, prendes tus luces y anda ahí. Si traes copiloto, los dos están listos. ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí? Y sabes una cosa, muchas veces la vida es así. Sí. Muchas veces donde te encuentras en vanidades, donde te encuentras viviendo para este mundo, no puedes ver más allá, sino nada más puedes ver lo que está enfrente de ti, abajito de tus narices. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es como una neblina. Sí. No sabes qué va a pasar, no sabes qué va a haber, qué obstáculos vas a tener, pero a final de cuentas, teniendo a Dios, tienes esperanza. Sin Dios no tenemos esperanza. Yo vivía en una vida con neblina. Yo vivía una vida donde era mi día a día. Ahora sí, como dice su palabra, sin Dios en el mundo. Sí. Y yo me acuerdo que esa vez cuando yo le conocí a Dios, la neblina se dispersó. Sí. Pude ver con claridad. Mis ojos fueron abiertos para ver lo eterno. Sí. Vanidad de vanidades. Sí. Donde muchas veces como joven yo decía,
es que el hacer esto o hacer el otro es vanidad. Sí. Yo el otro día con una familia estaban platicando y ya eran de mi edad. Y me acuerdo estaban hablando de ir a bueno, en ese entonces no eran antros, eran ¿qué? Discotecas, o en nuestros tiempos por la edad eran tardeadas y todo eso. Y yo la verdad me volteé y le dije, yo no fui a mucho de eso. Sí. Le dije, la realidad es que yo no conocí mucho de eso. Yo la realidad es que yo me casé a corta edad y yo tenía que andar preocupado o confiando en Dios para otras cosas y no para ello. Y a final de cuentas fue en el tiempo donde tanto mi esposa y yo, porque ya estábamos casados, decidimos caminar con Cristo y decidimos entregar nuestras vidas para vivir para Él. ¿Sí? Y quiero decirte algo. Doy gracias a Dios porque la neblina de mi vida fue quitada. Sí, porque mis ojos fueron abiertos para verle. Primera de Corintios 6:19 dice esto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué? Porque habéis sido comprado con precio. Sí. Y quiero decirte, fue un precio de sangre, donde Dios dio a su único hijo a morir por ti, para que tus ojos fueran abiertos a Él. Sí. Y ya no vivas más conforme a este mundo, sino conforme a lo eterno. Sí. Conforme a la fe. Sí. Primera de Corintios 9:26, adelantito, dice esto: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sí. Me encantan estas palabras. Así yo que de esta manera corro. Pon tu nombre ahí, Y antes de seguir yo te pregunto, ¿cómo corres? ¿Cómo corres en esta vida? ¿Cómo corres? ¿Cómo estás corriendo? Hay diferentes formas de correr, amados, Hay formas de correr. ¿Por qué? Dices, ¿cómo? Hay veces que corremos, y cuántos han corrido como desesperados hacia un lugar y lo ves lejano luego el lugar y te acabas bofiado y ya no puedes llegar. Sí. Hay formas de correr. Sí. Hay formas. ¿Por qué? Porque la realidad es que tienes que ser entrenado y capacitado para llegar a lo que Dios quiere, a la meta. ¿Quién te capacita? Dios. ¿Sí? Nos ha enviado a su Espíritu Santo, que nos capacita para llevarlo a cabo. ¿Sí? Y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, Escuchen bien, no a la y se va, Si tú dices, bueno, a ver qué, escúchame, no. ¿Sí? Dice, de esta manera yo corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No para poner la cara y que me surtan y recibir todos los golpes, sino que dice,
no como quien golpea al aire, sino nada más soltar y a ver qué agarras. No, porque vas a acabar fatigado, vas a acabar cansado, vas a acabar desilusionado y vas a acabar ¿qué? Muerto. ¿Sí? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sí. Wow. Versículo 26 de Romanos. Y de igual manera, el Espíritu, ¿qué? Nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí. Versículo, vamos a regresar poquito y en el versículo, permítanme, versículo 24, dos versículos anteriores. Dice, porque en esperanza, ¿qué? Fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sí. Yo estos versículos yo los tengo subrayados. Sí. Y yo tengo ahí que es un anterior a que al después lo que nos dice del versículo 28 en adelante. Lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? Pero sabes una cosa, yo lo tengo marcado porque el Espíritu me ayuda. Quiero decirte, no estás solo, no estás sola. ¿Sí? No importa por lo que estés pasando, Él no te deja, Él no te desampara, Él no ha quitado su mirada de ti, porque Él lo hizo hace más de 2000 años y yo le creo más a Él que lo que dice este mundo. No es conforme lo que puedo ver en mis propias narices, sino que a final de cuentas mi vida es de Él. ¿Sí? Soy de Él. Y por esto yo le puse en mi Biblia, soy deudor. Porque yo soy deudor. ¿Sí? Y quiero decirte que no se te olvide que tú eres deudor. ¿Sí? Cristo mora en ti. Cristo dio a su único hijo a morir por ti para que tú tuvieras acceso a la vida eterna. ¿Sí? Él es tu Padre. Él es tu Padre. Él te ayuda ¿en qué? En tu debilidad, donde tú dices es que no puedo, Dios. Él hace una obra en ti, porque no es por tus fuerzas, sino es por lo que Él hace en tu vida. ¿Sí? Ahora escuche, hay una palabra, y con esto termino, que es importantísima. ¿Sí? Y esa muchas veces no nos gusta. Paciencia. ¿Cuánto estás dispuesto a aguardar, a esperar para ver lo que Dios ha hablado a tu vida? ¿Mm? No es de la noche a la mañana, amados, ¿eh? Sí. No es de la noche a la mañana, porque ahí es donde entra y se voltea y nos dice que no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sí. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por esta noche. Señor, yo te pido
que tú hagas una obra en nuestros corazones. Señor, yo te pido que tú traigas luz a cada uno de ellos en esta noche. Trae luz, Dios. Señor, que nuestra vida sea para vivir, sea para ti, Dios. Señor, abre nuestros ojos para que cada uno de nosotros pueda morir para vivir, Dios. Señor, yo ahorita te pido que tú traigas un rayito de esperanza, porque tu palabra dice que es más cortante que toda espada y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Señor, haz una obra en esta noche. Señor, pon eternidad en nuestras vidas, Dios. Y Señor, que aprendamos a vivir en lo eterno y no conforme lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. Enséñanos, Dios. Y si tú en esta noche tú te diste cuenta que hay cosas que son vanidad en tu vida, díselo a Él. Porque eso es entre tú y Dios. Igual tú, joven, ¿eh? Sí. No importa qué edad tengas. Dile, Dios, enséñame a caminar. Enséñame a vivir por fe y con la esperanza de verte, Dios. Haz una obra en nosotros, Dios. Transforma nuestras vidas. Y te damos gracias en esta noche por lo bueno que eres, Dios. Te amamos.